vuela y vuela, dando vueltas como un gran señor. Le canto a mi negra, negra, alfarera y al pastor. Saludo a los directivos, profesores, estudiantes, egresados e invitados que han concurrido a este acto que ha sido programado en el marco de la celebración del 44 aniversario de la fundación de nuestra alma mater. Agradecemos de manera muy especial la presencia de nuestro invitado, el profesor Renan Vega, cantor, quien nos va a brindar su conferencia sobre lo que es el objeto de su última obra, intitulada La Universidad de la Ignorancia. Hemos seleccionado este importantísimo tema, no solo porque resulta adecuado a lo que es el objeto de la celebración en esta semana, sino porque el tema es tratado con profundidad por el autor dentro de la mundialización ese fenómeno que se profundiza y agudiza a partir de la puesta final del mundo bipolar y la presencia lamentable del dominio unipolar del gran imperio. Y hemos querido unir ese tema que es un tratamiento universal de la universidad al 44 aniversario de nuestra Fundación Universidad Autónoma de Colombia, para, inscrito como se encuentra toda esta actividad de semana a la vez cultural, dentro del tema de la acreditación, poder despertar el interés de los diferentes estamentos de nuestra universidad, pero y en este evento primordialmente de profesores, estudiantes y egresados, en la necesidad de adentrarnos en el conocimiento de nuestra universidad. Un proceso de acreditación al que todos aspiramos, pero dentro de una concepción de una universidad acreditada a la luz de un Estado democrático de derecho. Una acreditación que se inscriba no dentro de la concepción de la universidad
productora de fuerza de trabajo calificada o semicalificada que responda al modelo de la mundialización, sino una universidad inscrita dentro de una concepción de un Estado de Derecho en que la universidad investigue, en que la universidad forme personas comprometidas con la sociedad y con el país, con el progreso, con la investigación, con la ciencia y con la cultura. Para lograr eso, lo primero que necesitamos es conocer nuestra universidad. No podemos continuar en esa situación de que simplemente como profesores o como estudiantes y como egresados venimos a la universidad a recibir las cátedras que conforman los diferentes programas y a alejarnos de ella sin haber conocido su razón, su esencia, su perfil, su misión, su visión, sin haber participado en el enriquecimiento, en el crecimiento, en el fortalecimiento de nuestra alma mater. Es cierto que la nuestra es una universidad de carácter privado, pero no es cualquier universidad privada, es una fundación. Y esa fundación universitaria que nació hace 44 años, nació con unos estatutos democráticos, unos estatutos que señalan cuál es la misión y cuál es la visión y cuál es el compromiso de los estamentos. Es necesario que sepamos que esta universidad tiene un cogobierno. Es necesario que tengamos conocimiento que en esta universidad existe una asamblea general, que por estatutos esa asamblea general es la máxima autoridad rectora de la universidad, tanto en el campo administrativo como en el campo de la educación. Es necesario que sepamos que esa asamblea general es la que decide en sus asambleas cada 3 años los derroteros y la suerte futura de la universidad, y que en ella tienen asiento no solo los fundadores, sino que allí participan 12 estudiantes de la universidad que hayan cursado al menos 5 semestres de su carrera, y que esos estudiantes, para participar en esa asamblea, deben participar en un proceso electoral, y que son los estudiantes de base los que deciden quiénes van a ser sus representantes en esa asamblea, y que eso debe motivar a los estudiantes a conocer a sus candidatos, a elegir a los mejores, tanto en lo académico como en el compromiso sociopolítico, cultural, filosófico y científico de nuestra alma mater. Y los profesores debemos saber que allí tenemos también asiento para 6 representantes nuestros, y que esos representantes nuestros son también elegidos por todos los profesores, y que es nuestro deber conocer cuál es su función y elegir a los mejores, a los que han de aportar allí con su conocimiento, con su ciencia y con su consecuencia democrática y política, lo que debe ser el derrotero de nuestra universidad. Y que allí también tienen asiento 2 egresados, y tenemos que saber que en esta universidad existe un consejo directivo, y que en ese consejo directivo tenemos asiento
los profesores a través de un representante elegido por voto de los profesores de la universidad, y que allí también tiene asiento un estudiante, y que ese estudiante también es elegido por sus compañeros. Y en uno y otro caso debemos preocuparnos porque sean los que mejor representen los intereses de los profesores y de los estudiantes desde el punto de vista de la universidad. Y debemos saber también que conforme a esos estatutos existe desde el punto de vista académico un consejo académico que resuelve en buena medida la suerte en el campo de la academia y de la universidad, y que también son elegidos por el voto popular de sus representados, los profesores en un caso, los estudiantes en otro caso. Y necesitamos que en todos los eventos, como en el caso de los profesores ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, nuestros representantes sean los mejores para la suerte de la academia, de la universidad, y otro tanto podemos decir de los consejos de facultad. No resulta, por supuesto, la representación de los estamentos estudiantiles y profesorales la más democrática, por cierto. Debería haber una representación mucho mayor para que tenga fuerza decisoria, pero para que eso se logre es necesario que comencemos a conocer a nuestra universidad y que comencemos a participar con conciencia crítica y creativa en su desarrollo, en su consolidación y en la conquista, para bien de todos y para el futuro de nuestra sociedad, de una acreditación calificada por el trabajo y por la proyección social de nuestra alma mater. Es importante que ese sentido de pertenencia lo profundizamos, lo adquiramos, que no nos hemos adentrado en conocer a nuestra universidad, lo profundicemos quienes sí nos hemos acercado a esos pormenores, y que todos concurramos al fortalecimiento de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, que como fundación tiene como características que no es de nadie en particular, sino de toda la comunidad, y que no tiene un ánimo de lucro, sino un ánimo de ganancia en el campo de la ciencia, de la investigación y del conocimiento. Y como esta universidad hace parte del conjunto universitario de Colombia, y como ese conjunto a su vez hace parte del concierto universitario de América Latina, y es el concierto de las universidades del planeta, y ese, a la luz de la realidad socioeconómica, es el tema que desarrolla con profundo conocimiento el profesor y tratadista Renán Vega Cantón. Una vez más le expresamos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación a ilustrarnos hoy con sus conocimientos alrededor del tema de la universidad, y con un aplauso de bienvenida para él lo recibimos. Buenas noches. Agradezco la invitación que me han hecho los colegas del Sindicato de Profesores de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia para hablar sobre este tema de la Universidad de la Ignorancia, con referencia al libro que se acaba de publicar en Colombia y que también está circulando en otros países de América Latina. El título del libro y de la charla puede pensar que es una provocación lingüística, y ojalá fuera así, ojalá fuera simplemente un título irónico
pero por desgracia estamos asistiendo a la consolidación de un nuevo tipo de universidad que se puede llamar sin duda alguna como la Universidad de la Ignorancia. Y esto puede resultar raro ya como punto de partida, porque hay un discurso convencional que aparece desde hace unos 20, 25 años en todos los escritos que hay sobre la universidad, los escritos oficiales de analistas o teóricos del problema universitario, de economistas, de sociólogos que se ocupan de estudiar las repercusiones que tienen las transformaciones mundiales sobre la universidad. Y también ese discurso es reproducido por las propias autoridades universitarias. Me refiero a un discurso que se resume en una fórmula simple que a veces ni siquiera se tiene claro qué significa. Y esa fórmula simple es que estamos viviendo en una nueva sociedad a la que llaman la sociedad del conocimiento. Les digo que puede parecer extraño hablar de la Universidad de la Ignorancia en medio de ese discurso casi monolítico de la sociedad del conocimiento. Pero si uno va un poco más al fondo del problema y trata de desentrañar cuál es el sentido real de esa noción muy frágil, muy simple, de sociedad del conocimiento, encuentra que la sociedad del conocimiento también se puede leer como la sociedad de la ignorancia generalizada. Es decir, eso que hoy se llama la sociedad del conocimiento es la sociedad de la ignorancia generalizada. Y no es difícil encontrar un sinnúmero de elementos que prueben esta afirmación. Es decir, en la sociedad contemporánea, denominada sociedad del conocimiento, que también algunos llaman era de la información, donde ha desaparecido el apelativo de capitalismo, para dar a entender que estamos viviendo en otro tipo de sociedad aparentemente no capitalista. Lo que reina es precisamente la ignorancia a todos los niveles, porque se confunde información con conocimiento. Yo creo que ese es el punto de partida del análisis. Hay que diferenciar claramente lo que es información y lo que es conocimiento. Y esta sociedad en la que nosotros vivimos es sin duda alguna, en la historia humana, la sociedad que más ha sido bombardeada, y es bombardeada diariamente, minuto a minuto, por miles de mensajes informativos, a toda hora, en todos los lugares. Y se cree que por ese bombardeo informativo, los miembros de esta sociedad y del mundo en que vivimos somos más sabios, porque se confunde información con conocimiento. La información es algo que circula, que es incluso desechable, que constituye desde luego el punto de partida para cualquier conocimiento. El problema es suponer que el conocimiento es sinónimo de información. Y uno podría colocar cualquier ejemplo. Supongamos, si uno ve todos los días la televisión, encuentra que hay información sobre algún acontecimiento coyuntural, pero el televidente al final no está enterado de nada. Por decir algo, se mencionan mucho hechos coyunturales como el de la situación actual de la frontera entre Colombia y Venezuela. Se dan informaciones, chismes, porque la información a veces se reduce a un puro chismorroteo barato. Chismes, pero al final la gente no entiende nada, no sabe nada en realidad lo que está pasando, ni cuáles son las causas y los orígenes que explican esa situación. Porque el conocimiento requiere un proceso de elaboración. El conocimiento se basa en un tiempo particular, un tiempo lento, mientras que la información se mueve en un tiempo acelerado, el tiempo del instante, del consumo inmediato del dato, mientras que el conocimiento es algo elaborado que requiere tiempo, que requiere paciencia, que requiere elaboración.
Pero eso en la sociedad de la era de la información, en la sociedad del conocimiento, es un problema. Porque lo que se pide es que la información sea inmediatamente rentable y útil, y que por lo tanto todo lo que se derive de ella genere ganancia. Si no es así, los conocimientos no tienen ninguna importancia. Y precisamente entonces esta confusión se encuentra en el origen de los grandes problemas que afronta la universidad contemporánea. Y no solo que afronta la universidad contemporánea, sino la sociedad contemporánea. Ahora bien, el segundo problema relacionado con la universidad de la ignorancia tiene que ver con el hecho de que la información y el conocimiento se han convertido en mercancías. Mercancías que se compran y se venden como cualquier otra mercancía. Y este es un cambio significativo del mundo actual. Nosotros vivimos en una sociedad donde predomina el supermercado, el centro comercial. A través de la televisión todo se compra y se vende. El mundo académico, el mundo universitario, el mundo investigativo no está al margen de este proceso. Ha sido absorbido por ese proceso de mercantilización acelerada. Y en esa medida, entonces, lo importante no es el conocimiento que beneficia a los seres humanos. Lo importante es la información y el conocimiento que nucle a determinados sectores de la sociedad, a los empresarios de la educación. Porque como hay empresarios de distintos sectores, también hay empresarios de la educación. Porque la mercantilización origina la conversión de la educación en una gigantesca empresa, en un gigantesco negocio, incluso de tipo multinacional. Entonces, la conversión del saber y del conocimiento en una mercancía es una transformación radical con respecto a toda la historia anterior de los seres humanos. Nosotros, como animales sociales que somos, como animales culturales y animales simbólicos, que es lo que nos diferencia del resto de los animales, aunque con ellos compartamos genéticamente más del 98% de cosas comunes. Nuestra diferencia como animales culturales y simbólicos radica fundamentalmente en que la producción de conocimiento se hace para beneficiar a todos los seres humanos de todas las generaciones. O por lo menos eso se creía hasta hace poco tiempo. Ahora estamos asistiendo a la creencia de que cualquier conocimiento y cualquier saber debe beneficiar exclusivamente a una porción reducida e ínfima de la sociedad. La porción configurada por los capitalistas o los empresarios que patrocinan una determinada investigación y que se apropian de los resultados de esa investigación a través, por ejemplo, de patentes. Y venden entonces los conocimientos. Eso es algo, digamos, inaudito en la historia de la humanidad. Eso es algo que tan solo se generalizó en las últimas décadas del siglo XX y hoy se ha convertido en un nuevo sentido común, que se basa un poco en la fórmula de que investigar es costoso y que investigar solamente lo pueden realizar ciertos empresarios que se sacrifican para patrocinar las investigaciones y que por lo tanto tienen todo el derecho al final de cobrar por los resultados de esas investigaciones. Esto, además de que demuestra un poco hasta dónde llega la mercantilización del saber, indica también el tipo de falacias a que enfrentamos en la universidad contemporánea. Porque resulta que grandes investigaciones de nuestro tiempo, grandes hallazgos del conocimiento, por ejemplo en la informática, en las ciencias de la vida, en distintas disciplinas, han sido impulsadas primero y básicamente por el sector público. Y luego de que han sido impulsadas y se han consolidado, el sector privado se apropia de sus resultados. Eso sucede, por ejemplo, con el caso de Bill Gates, que es presentado como el inventor más extraordinario de nuestro tiempo, el hombre más multimillonario del mundo, que se labró su suerte a partir de su propio sacrificio. Pero lo que no dicen es que Bill Gates en realidad lo que hizo fue apropiarse de las ventajas y las posibilidades que le concedió la universidad pública y el Estado en los Estados Unidos.
y luego eso se presenta como un resultado individual, resultado de su propia gestión, ¿sí? Entonces este segundo problema de la universidad, de la ignorancia, la mercantilización, es terrible porque atraviesa todos los ámbitos de la universidad. Y cuando yo hablo de la universidad no hablo solamente de la universidad privada, hablo de la universidad pública, que está atravesada a todos los niveles por la mercantilización. Entonces la mercantilización parte de la premisa que sostienen hoy los estados, que la educación es un bien costoso y que los estados ya no la deben financiar en su totalidad, que las mismas universidades deben mirar cómo se financian y por lo tanto deben conseguir recursos. Este es el punto de partida perverso de toda la privatización y mercantilización de la universidad en general y de la universidad pública en particular, porque supone que las universidades entonces, para conseguir recursos propios, para completar presupuesto, se ponen a vender servicios, a vender todo lo que puedan vender, cursos de idiomas, cursos deportivos, todo aquello que pueda representar ingresos para la universidad. Entonces, a partir de esta concepción, los estados abandonan su responsabilidad social de brindar una educación gratuita, rigurosa, laica, de nivel a una determinada población. Porque hay que decir que este modelo de universidad no es un modelo exclusivamente colombiano, este es un modelo mundial, es un modelo cuyas características se replican como gotas de agua prácticamente en cualquier país que nosotros queramos tomar, con muy contadas excepciones. Incluso ese mismo modelo ya se está aplicando en Europa occidental, central y nórdica, donde siempre se pensó que se habían construido estados de bienestar sólidos y duraderos, en los cuales estaba asegurada la gratuidad de la educación casi que por todos los tiempos. Pero ahora, con el plan Boloña, que se viene aplicando ya varios años, lo que estamos asistiendo es a la constitución de este mismo modelo de universidad. Un modelo de universidad en el cual, para retomar, digamos, el argumento, la mercantilización supone entonces que las administraciones de las universidades, los rectores de las universidades, vendan servicios para completar su presupuesto. Y que también todos los productos de la universidad estén signados por la mercantilización. Por ejemplo, los estudiantes. No solamente porque, como ya la educación no es gratuita en los lugares donde lo ha sido, empiezan a desmontarse todas las ayudas, todos los subsidios que el Estado le proporcionaba a los estudiantes para que pudieran educarse, sino que ahora esto corre por cuenta de los estudiantes, que deben mirar cómo consiguen recursos para matricularse en las universidades. Y esto ha generado un mecanismo también perverso, que es lo que se llama la pedagogía de la deuda. La pedagogía de la deuda entonces consiste que, para paliar el abandono del Estado en su responsabilidad de proporcionar un presupuesto adecuado para el funcionamiento de las universidades, los estudiantes tengan que mirar cómo consiguen para estudiar. Y se ha financiarizado, se ha bancarizado la matrícula y los gastos educativos de los estudiantes. En Colombia nomás tenemos la cifra de 200.000 familias endeudadas con el ICETEX, sin contar los endeudados con bancos privados, en créditos que han obtenido para estudiar en las universidades. Esta es una cifra realmente preocupante. 200.000 familias colombianas, muchas de las cuales deben estudiar en universidades como esta, se han endeudado para poder adelantar sus estudios. Y eso también se entra a considerar como algo normal, porque se trabaja con la idea de que el Estado ya no debe subsidiar la oferta sino la demanda. Es decir, que el Estado no se debe preocupar por construir nuevas universidades, por vincular profesores e investigadores de alto nivel con salarios adecuados, por construir laboratorios, bibliotecas, campus, sino que, por el contrario,
el Estado le transfiere al capital privado vía estudiante, o con el pretexto del estudiante mejor, los recursos que debería destinar a la oferta para tener universidades en buen estado y de nivel. Y también la mercantilización se expresa, por ejemplo, en los planes de estudio. Los planes de estudio ya no están determinados por aquello que fue propio de la universidad de otro tiempo, de una universidad que hoy nos parece prehistórica, pero que no existió nomás hasta hace unos 20 años, dependiendo de los países del mundo, donde no se estudiaba con la pretensión de que el criterio fundamental por el cual uno pasa por una universidad es la utilidad del conocimiento, y la utilidad del conocimiento entendida en términos de empleabilidad, un horroroso término que hoy se aplica en el mundo universitario, que proviene de la gerencia y de la administración. Empleabilidad es uno de los estándares de medición de la calidad de la educación que brinda una universidad. Pero eso es una cuestión de ahora, producto de la mercantilización. La universidad clásica no trabajaba con ese criterio, porque la universidad clásica sostenía que la educación debía ser integral y debía formar antes que para el trabajo, para la vida. Desde luego, el trabajo es un componente fundamental de la vida, pero la vida no se reduce al trabajo, o también eso se pensaba en otro tiempo, cuando estaban claramente separados el tiempo de trabajo y el tiempo de la vida. El capitalismo contemporáneo ha borrado esas distancias. Ahora ya no hay tiempo de la vida ni tiempo del trabajo. Todo es un tiempo de subsistencia para la mayor parte de la humanidad, en donde no hay descanso. Y como se ha borrado esa separación entre el tiempo del trabajo y el tiempo de la vida, la universidad mercantil contemporánea se adecúa a esa situación y nos dice que ahora las universidades, sus programas académicos, se deben centrar en cosas inútiles, que se deben dedicar a cosas prácticas que inmediatamente sean rentables, que generen empleo, que estén relacionadas con el trabajo. Y entonces los programas académicos en la mayor parte de las universidades, incluyendo las universidades públicas, eliminan todos aquellos saberes que se consideran inútiles. Imagínense ustedes lo que esto representa: una castración mental, una castración intelectual. La única posibilidad que tienen unos cuantos millones de seres humanos que constituyen los estudiantes universitarios en el mundo de acceder a una cultura general, a una cultura global. No, ahora desaparece eso en aras de los currículos, de los pensus organizados a partir del criterio de la utilidad, del rendimiento y de la empleabilidad. Pero también hay otro elemento que tiene que ver con la mercantilización de la universidad, que es terrible, que es el sistema de créditos. No me refiero al sistema de créditos financieros, sino al término de créditos como unidad académica, que algunos consideran como una transformación extraordinaria, porque nos dicen que a través de los créditos como unidad académica es posible que un estudiante que esté cursando aquí Derecho en la Universidad Autónoma sea recibido en la Universidad de Washington sin ver ninguna materia adicional, sino que todos se lo van a valer. Por lo menos ese es el cuento ideológico que circula, la mentira que circula. Pero ¿qué supone eso? Vea, la universidad, que tiene que ver o que tendría que ver con saberes, debería reconocer que los saberes tienen un componente fuertemente local, un componente nacional. La cultura es territorializada, es nacional, es local. Y por lo tanto una universidad debería estar vinculada con esa realidad nacional, con los grandes problemas de una nación, o apuntar a la solución de los grandes problemas de una nación. Con el sistema de créditos como medida académica, eso desaparece. Entonces da lo mismo estudiar historia de Colombia que estudiar historia de los Estados Unidos, porque los créditos le darían un valor a dos saberes completamente distintos, que no se pueden compaginar de ninguna manera. Pero ese sistema de créditos entonces se constituye en un mecanismo
que incluso hace que los estudiantes no se preocupen por los contenidos de una asignatura, sino por los créditos que esa asignatura vale. Y entre más créditos tenga una asignatura, se considera que es más útil para los estudiantes. La mercantilización también ha llegado por fuerza mayor a nosotros, a los profesores. Terriblemente mercantilizados, terriblemente proletarizados también, en el seno de la mayor parte de las universidades del mundo. Y esa mercantilización ha llegado por la vía de evaluar el conocimiento a través de elementos cuantitativos. De elementos cuantitativos que en muchos lugares se expresan en indicadores económicos, en más y mejores salarios, pero individualmente reconocidos. Estoy hablando de ese criterio desastroso para el saber y el conocimiento que consiste en darle puntos a la productividad académica. En considerar que un artículo vale tantos puntos como lo establecen unos pares y vale más puntos si se publica en una revista indexada o en una revista indexada en inglés, ¿sí? Y eso se convierte inmediatamente en salario. Ese es un criterio de mercantilización de la labor docente que ha tenido resultados muy negativos en la universidad. Si uno mira diariamente las páginas de internet con alguna curiosidad, encuentra prácticamente que en cualquier lugar del mundo hay una denuncia sobre plagio por parte de los estudiantes y profesores. Porque es que la mercantilización precisamente invita al plagio. Les decía al principio que el conocimiento en realidad se basa en un ritmo temporal lento. Si ustedes toman grandes pensadores de todos los tiempos, verán que sus obras no fueron producidas de la noche a la mañana, ni fueron producidas para que una institución como Colciencia le diera puntos. Seguramente Colciencia no le hubiera dado nunca puntos al Capital de Marx, ¿sí? Pero no por eso Marx hubiera dejado de escribir el Capital, o Dostoyevsky no hubiera escrito Crimen y Castigo para presentarlo como ascenso del profesor en una universidad, ¿sí? Eso es algo también del mundo contemporáneo, de la universidad mercantilizada, que ha hecho que el conocimiento se transforme en indicadores cuantitativos. ¿Cuántos artículos al año publica usted en una revista? No importa que esa revista no la lea nadie. ¿En cuántos seminarios nacionales o internacionales usted participa? No interesa si usted ha ido al seminario en realidad, si ha aportado, sino que usted debe presentar, el profesor debe presentar una constancia, debe presentar un registro de que asistió a ese evento, y así sucesivamente. Y el gran problema es que eso tiene representación salarial. Esto además ha contribuido a atomizar, a dividir, a segmentar al profesorado. Entre un profesorado de primer nivel, supuestamente, pero primer nivel no por su idoneidad académica, profesional, investigativa o docente, sino por la cantidad de veces que aparece citado en un índice internacional de cualquier institución que se dedica a esto, que también están terriblemente mercantilizadas en los Estados Unidos o en cualquier otro país. Y la mercantilización, por supuesto, también atraviesa a todos los otros ámbitos de la universidad, al sector administrativo, por ejemplo. Porque el sector administrativo entonces ahora se preocupa porque la universidad aparezca en los primeros rankings. Y los rankings son terriblemente neoliberales. Porque la universidad aparezca en los primeros índices de clasificación, como si fuera una selección de fútbol en el ranking de la FIFA. Por esa misma lógica, hoy se evalúan las universidades. Y entonces sacan pecho en un determinado país los gobiernos de turno o las administraciones universitarias para decir que están ubicados en los primeros 400 o 500 lugares del ranking mundial de universidades. Lo que uno se pregunta es ¿para qué sirve eso? Así como uno puede preguntarse ¿para qué le sirve a Colombia
que estemos en el cuarto o quinto lugar del ranking de la FIFA. ¿Para qué sirve eso? ¿Será que eso ha significado un mejoramiento de la educación física de millones de colombianos? Lo mismo se puede decir con las universidades. ¿Qué sacamos con que aparezcan 2 o 3 universidades colombianas en los primeros 500 lugares de un ranking mundial de universidades? Si es que esos rankings son neoliberales y clasifican son estupideces, así como sucede con el famoso examen PISA, porque aquí se rasgan las vestiduras los gobiernos de turno, los ministros de educación, porque Colombia siempre queda indistintamente de último en esos rankings. Nosotros siempre quedamos en el puesto 60, en PISA si hay 60 competidores y si hay 70 vamos a quedar de 70. ¿Sí? Póngale la firma. Y aquí se rasgan las vestiduras para decir que entonces vamos a hacer lo posible para quedar de 50 en el próximo concurso del otro año, aunque no sea así. Pero ¿de qué sirve pasar del 60 al 50º puesto, hipotéticamente hablando? Si es que el mismo certamen PISA es una falacia, es una falsedad, es una mentira. ¿Cómo vamos a comparar lo que es incomparable? ¿Cómo vamos a comparar sistemas educativos que tendrían que ver con lo específico de una nación a nivel mundial? Es decir, ¿cómo podemos comparar nosotros los sistemas educativos de un país latinoamericano con el sistema educativo de Shanghái? Si su idioma, si su cultura, si sus costumbres, si sus tradiciones son completamente diferentes. Pero para el neoliberalismo que está detrás de este tipo de rankings eso no es problemático, porque se trata de reducir la diversidad humana, la cultura humana, a unos índices cuantitativos. Índices cuantitativos que son falsos, que son estúpidos, que simplemente registran la simulación generalizada que se ha impuesto en las universidades. Entonces estos 2 elementos me parecen centrales para caracterizar la universidad de la ignorancia, junto con un tercer aspecto. La universidad de la ignorancia está inscrita en un sistema capitalista neoliberal, terriblemente individualista, y ese sistema ha transformado la universidad a su imagen y semejanza. Y al transformarlo a su imagen y semejanza, le pide precisamente rapidez, eficiencia, eficacia, excelencia, calidad y todos los otros términos de la jerga espantosa del mundo gerencial. Y por eso vemos que esa jerga se ha impuesto en las universidades como si fuera natural, como si hubiera caído del cielo, como si no tuviera un origen. Entonces ahora, por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando las universidades hablan de buscar la calidad, cuando el punto de partida es la discusión sobre qué es calidad educativa. ¿Podemos aplicar esa noción de calidad a la educación? Eso es lo primero que tenemos que cuestionarnos. Es decir, podemos, en sentido estricto y con seriedad y rigor, trasladar la idea de calidad que es propia de la industria, como cuando se produce un tornillo, una tuerca, trasladar eso a la formación de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los seres humanos. Pero por supuesto, en la lógica gerencial y neoliberal que se ha impuesto, eso es lo que se hace. Y así con toda esa jerga que se aplica en el mundo universitario. Porque la universidad dejó de ser vista como un centro de saber, para convertirse en una fábrica taylorizada, donde los conocimientos se miden con la lógica taylorista: tiempos, movimientos, ritmos, productividad. No importa el costo, no importa lo que eso suponga, no importa si en verdad eso ayuda a formar mucho mejor a los seres humanos. Por lo tanto, los individuos de esta universidad no son sujetos autónomos, no son sujetos conscientes, son individuos mercantilizados basados en la lógica del consumo, basados en la lógica mercantil
de comprar y las universidades de venderle diplomas. Por eso, por ejemplo, en gran parte de las universidades del mundo, por ejemplo de América Latina, han desaparecido las monografías de grado. Porque en otra época la monografía de grado era un obstáculo para que los estudiantes se graduaran rápido. Claro, porque tenían que escribir, tenían que pensar, tenían que formular una hipótesis. En la sociedad del conocimiento, es decir, en la sociedad de la ignorancia de nuestro tiempo, eso es mucho pedir. Eso es mucho esfuerzo. Y no se necesita en esta sociedad ningún tipo de esfuerzo. La sociedad de la ignorancia propone por primera vez que se pueda estudiar sin ningún tipo de esfuerzo, aunque paradójicamente se basa en la ideología del esfuerzo para justificar la privatización de la universidad pública, a partir de la idea de la meritocracia. Ser pilo paga. Ser pilo paga es la expresión más clara y más reciente de esa lógica, donde el Estado, en lugar de financiar a las universidades públicas, transfiere los recursos a las universidades privadas, con el asunto o con el argumento bastante cuestionable de que es que hay estudiantes meritorios, y que esos estudiantes meritorios, aunque sean pobres, tienen que pasar por estudiantes de altísima calidad. Entonces hay un registro de universidades de altísima calidad haciendo cola para recibir los estudiantes del programa de Ser Pilo Paga. Estas son las características, o algunas de las características de esta universidad contemporánea en que nosotros vivimos. Pero como esta universidad es concebida precisamente como una fábrica, como una factoría de diplomas, no hay diferencia entre una fábrica de salchichas y una universidad hoy en sentido estricto. Ambas venden un producto, se lo venden al consumidor, al que tenga cómo pagarlo. Lo importante es el registro de ese producto. Pero eso, para que sea posible y para que funcione, se basa en un inframundo que casi nadie quiere ver. El inframundo es el de la explotación generalizada del trabajo de los profesores universitarios. Ya pasaron los tiempos en que ser profesor universitario era una profesión liberal, como se decía. Igual que una profesión liberal era ser médico, ser juez, ¿sí? Y se decía que eran profesiones liberales porque todavía los individuos que se desempeñaban en esta actividad tenían cierta autonomía y cierto control sobre sus procesos de trabajo. Eso es cosa del pasado. Ahora tenemos que esas llamadas profesiones liberales han sido sometidas a un proceso acelerado de proletarización, que se basa en la expropiación de los conocimientos y en la pérdida de autonomía del manejo de los procesos de trabajo por parte de los sujetos trabajadores. Y el caso de Colombia al respecto es ejemplar. Ustedes pueden tomar cualquier universidad pública del país y pueden tomar la planta de profesores y verán cosas aberrantes. Universidades donde el 80% o más del total de profesores que laboran en esas instituciones son profesores que incluso en la jerga del derecho colombiano se llaman profesores ocasionales y catedráticos, ¿no? Mientras que los profesores vinculados a la universidad con sueldo fijo, que le pagan todos los meses del año, que tienen derecho a prestaciones y a vacaciones, son una exigua minoría. Y ustedes verán que universidades que presumen mucho de estar en los primeros niveles del ranking, como la Universidad de Antioquia, tiene programas donde tiene 400, 500, 600 estudiantes, en donde solamente hay 2 o 3 profesores de planta. Y una abrumadora cantidad, 50, 60, 100 profesores vinculados por contratos de trabajo basura. Ese es el otro elemento fundamental de la Universidad de la Ignorancia, la transformación
del mundo docente, la proletarización de los profesores universitarios, convertidos precisamente en sujetos tailorizados, y no solo por lo que hemos mencionado con respecto a la investigación, no, también con la división y la segmentación interna del profesorado. Se ha dado la desastrosa práctica de dividir al profesorado entre aquellos, y eso se ve más que todo en las universidades públicas o en las universidades privadas que presumen de ser las mejores, en donde se ha creado una universidad paralela, que ya no es la universidad de pregrado, sino la universidad de posgrado, como por ejemplo la Universidad Nacional. La Universidad Nacional tiene un poco más de 500 programas y solo el 25% de sus programas son programas de pregrado. El 75% son programas de especialización, de maestría, de doctorado o diplomados que vienen de la universidad. Y resulta que como esta otra universidad paralela, todavía más privatizada que la universidad de pregrado, es la que se supone que genera una mayor cantidad de recursos, hacia ella se destinan y se dirigen los profesores más cualificados, que jamás vuelven a dictar clase en el pregrado. Y entonces el pregrado queda en manos de los profesores menos calificados, que están en las peores condiciones, que dictan 20, 30 o 40 horas de clase y que trabajan en varias universidades, que son los profesores taxímetro, una figura que no es exclusiva tampoco de la sociedad colombiana, que ya incluso hasta en Estados Unidos existe. Esto no creo que no se debe descuidar, porque generalmente cuando se habla de las transformaciones de la universidad no se habla de este inframundo, del inframundo de las condiciones laborales, que en las universidades públicas cada vez es más terrible, y en la mayor parte de las universidades privadas, sobre todo en las universidades de garaje, eso también es evidente. Ese me parece que es un criterio también básico de la Universidad de la Ignorancia. Y un cuarto elemento que quiero mencionar para terminar, para dejar tiempo a algunas preguntas, es que un criterio básico para que esta universidad funcione es el de la evaluación. La evaluación no entendida como lo entendemos los profesores, de los criterios y los mecanismos que utilizamos cada uno de nosotros en nuestras labores educativas. No, también en términos de evaluación se le ha dado otro sentido, un sentido mercantil, un sentido externo al mundo universitario, que viola los criterios de autonomía y de independencia académica y administrativa de las universidades, porque es impuesto desde fuera a partir de una asociación entre el Estado y la empresa privada. Y esa asociación entre Estado y empresa privada se basa en la lógica de la rentabilidad y de la utilidad. Entonces, a partir de los criterios de rentabilidad y de utilidad, se implementan controles evaluativos a todo nivel. Se controla a los estudiantes, se controla a los profesores, se controla a las instituciones, mediante una cantidad de mecanismos como la acreditación, por ejemplo. La acreditación es un mecanismo típicamente neoliberal en el mundo de la educación, impuesto desde fuera, impuesto a partir de esos criterios que no tienen nada que ver con las particularidades de la educación, tienen que ver con los intereses del capitalismo académico. ¿Cómo hacer más rentable una institución universitaria? ¿Cómo hacerla más eficiente? El Banco Mundial recomienda para la educación media y básica que la eficiencia de un profesor se expresa en el hecho de la mayor cantidad de alumnos que tenga. Entonces, si un profesor le dicta clase a 60 estudiantes, para el Banco Mundial es un profesor súper eficiente. Esos criterios también llegan a la universidad. ¿O acaso cómo podemos explicar que una universidad como la Universidad de los Andes, que presume de ser la mejor universidad de Colombia, tenga cursos con 300 y 400 estudiantes? ¿Cómo explicar ese hecho? No es que no es contradictorio, es complementario.
porque precisamente la calidad, la tal calidad educativa se expresa en eso, en el hecho de que se haga más con menos, como los economistas definen siempre la eficiencia. Más con menos. Entonces, si se hace más con menos, pues que se cierren universidades, que se cierren laboratorios, que se cierren campus, y que los profesores que antes se trabajaban de manera personalizada, de manera directa, ahora lo hagan por computador, vía virtual. Y por eso justamente la Universidad de la Ignorancia exalta tanto las nuevas tecnologías. Hay un culto de las nuevas tecnologías propio de la Universidad de la Ignorancia. En Colombia tenemos un caso, un ejemplo patético, ¿no?, que es la UNAT, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es una estafa colectiva, es un atraco a mano armada. Son como los bancos, atracadores natos. También en las universidades hay atracadores natos, ¿no? Recordemos lo que decía Bertolt Brecht de los bancos, ¿no?, que hay dos tipos de atracadores de bancos: los asaltantes comunes y corrientes y los banqueros. Lo mismo pasa hoy en el mundo universitario. Hay dos tipos de delincuentes en la universidad. Entre ellos, en Colombia, los paracos que han llegado a controlar los consejos superiores, como en la Universidad de Córdoba, rectores paracos como en la Universidad Industrial de Santander, pero también los rectores gerenciales, como el de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, o el de la Universidad San Martín. Pero a veces la pregunta no es por qué se producen este tipo de fenómenos. Es que estos fenómenos son característicos del funcionamiento del sistema y de la Universidad de la Ignorancia, que se basa en la lógica de vender títulos, de graduar rápido a la gente, de no darle ningún tipo de formación para la vida. Esas son las características de la Universidad de la Ignorancia. Y para que el sistema funcione, entonces los estados y el capital privado han impuesto una serie de mecanismos evaluativos de distinta naturaleza. Por cuestión de tiempo no nos explayamos en este asunto, pero lo único que yo les puedo decir es que eso se basa en una idea casi del siglo XIX, que es la idea del cociente intelectual. Para decir que hay unos individuos más inteligentes que otros, y por supuesto hay unos individuos más brutos que otros. ¿Y por qué entonces la Universidad de la Ignorancia es de los individuos más inteligentes? Porque los individuos más inteligentes no son los que sepan, no son los que saben. Los individuos más inteligentes son o los más sapos, los que más se pliegan al sistema, los más útiles, algo así como los hijos de Uribe en la Universidad de los Andes, los que más plagio hacen, ¿sí? Porque en una sociedad traqueta como la colombiana, pues el problema se multiplica, es mayúsculo, y llega al mundo universitario. Podemos hablar también de una universidad traqueta en el caso colombiano, a las mil maravillas, hecha imagen y semejanza de los traquetos que han gobernado este país en las últimas décadas. Bueno, muchas gracias. El profesor Renan Vega Cantor, que nos ha ilustrado con su magnífica conferencia, ha propuesto que si de parte del auditorio existe interés por formular preguntas alrededor de la temática, con gusto estaría dispuesto a absorber lo pertinente. Consideramos que sería lo más adecuado si esas preguntas se hicieran por escrito, pero la verdad que vayamos de pronto en la mecánica por no haberla propuesto desde el principio para que las estuvieran preparadas. En consecuencia, pues vamos a usar más bien el medio de la pregunta oral, pero que lo que solicitamos es que sea eso, ¿cierto? No un discurso, sino preguntas o inquietudes alrededor de la temática. Profesor Villamil. Dos inquietudes básicamente.
La primera, digamos que en la conferencia se hace un bastante serio de lo que está pasando en Colombia y en el mundo respecto a la universidad que hemos denominado Universidad de la Ignorancia. La primera cuestión sería la perspectiva. En el sur se está hablando del buen vivir. ¿Cuál sería nuestra perspectiva en este momento? Y la segunda tiene que ver con realmente los saberes, cómo los saberes pueden construir para la humanidad conocimiento y poder alejar el mercantilismo de la educación. Bueno, en cuanto a las perspectivas, yo en el libro señalo algunas cosas y me centro básicamente en dos aspectos. En primer lugar, nosotros escribimos desde un lugar particular, que es Colombia, situado en América Latina, y América Latina tiene una tradición de lucha universitaria que va a cumplir un siglo, que partió de la reforma de Córdoba en 1918. Es decir, nosotros tenemos una historia, unos antecedentes, unos procesos de lucha, y a mi modo de ver habría que renovar y actualizar y recordar algunos de esos principios de la lucha universitaria de Colombia. Por ejemplo, un gran debate que hay con relación, o casi que ni debate, una imposición, mejor dicho, que se ha presentado en las universidades, es que a partir del dogma de la globalización se entró a decir que las universidades ya no tenían ningún carácter nacional. Y por eso prácticamente la idea de cultura y de cultura nacional desapareció del mundo universitario, para ser reemplazada por una idea gerencial, por la idea de excelencia. Entonces, donde antes se hablaba de cultura y de cultura nacional, ahora se habla de la Universidad de la Excelencia. Y si ustedes se toman la molestia de ver las misiones y las visiones de la mayor parte de universidades, incluyendo universidades públicas, esa muletilla excelencia aparece por todos los lados. ¿Pero qué es excelencia? Eso no lo tienen claro ni siquiera quienes tanto hablan de la excelencia. Es una muletilla ahí retórica que se utiliza cuando no se puede explicar ni se puede clarificar nada. Me parece a mí que debemos reivindicar una universidad ligada a lo nacional. No que sea una universidad chauvinista, porque eso es otra cosa. Una universidad apegada al suelo nacional, partiendo de aquella célebre afirmación de José Martí, ¿no? De patria es humanidad. Porque teniendo los pies sobre la tierra nacional, podemos relacionarnos mejor con el mundo. Una universidad democrática, una universidad autónoma, una universidad que, y esto tiene que ver con la segunda pregunta, que rompa esa separación brutal entre saberes y conocimiento. Porque hay que decir que la universidad, y antes de la universidad mercantil, incluso en la universidad clásica, existía un dogmatismo del conocimiento que despreciaba los saberes, por ejemplo los saberes populares, y que se basaba en el conocimiento exclusivamente científico, y hablando de la ciencia y la tecnología desde una perspectiva arrogante que desprecia otros saberes. Tenemos que reivindicar una ecología de los saberes, que posibilite, como lo decía Orlando Falborda, un diálogo de saberes. Un diálogo de saberes en que el mundo académico y el no académico se nutran mutuamente. Y aquí es bueno recordar una experiencia de América Latina que hoy prácticamente nadie conoce, que es la experiencia de las universidades obreras y populares, que existieron en América Latina desde más o menos 1910 hasta 1950 en muchos países, y que tuvieron bastante difusión en países como México, en países como Argentina, donde hubo universidades populares e incluso universidades obreras. Y esas universidades populares y esas universidades obreras no se constituían con el objetivo de emular a las universidades convencionales. Se constituían con el objetivo de formar integralmente a los sectores populares, a la clase obrera.
en su momento. Es bueno recordar hoy y estudiar esas experiencias para pensar en construir otro tipo de universidad que vaya más allá de la lógica mercantil, porque la lógica mercantil que se ha impuesto de manera apabullante es también contradictoria, y la lógica mercantil tiene sus propios límites. Por ejemplo, con la lógica mercantil regresamos paradójicamente en esta época otra vez a una universidad terriblemente segmentada, donde emerge, donde reaparece una universidad de clase. Recordemos muy rápidamente que en el estado de bienestar y en las experiencias distintas del estado de bienestar, como por ejemplo las que existieron en los países del socialismo, se rompió la universidad de clase dominante. El estado de bienestar, a raíz de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, las clases dominantes tuvieron que negociar y firmar un pacto, y como resultado de ese pacto se vieron transformaciones en la universidad y se creó una universidad de masas que dio al traste durante 40 o 50 años con una universidad de clase. Pero hoy, en el mundo contemporáneo, reaparece una universidad de clase, una universidad de las clases dominantes, excluyente, cerrada, como un gueto académico, donde se forman las élites dominantes de los países para seguir dominando, para seguir gobernando, aunque dominen y gobiernen mal, como la Universidad de los Andes. Recordemos que los nules son egresados de la Universidad de los Andes, que siempre se habla de que los que roban son de las universidades públicas, pero los nules son de la Universidad de los Andes. Samuel Moreno es de la Universidad Javeriana. Es bueno recordarlo en ciertos momentos, ¿no? Entonces la universidad de clase reaparece en estos momentos, y hay teóricos que sostienen que esa universidad de clase es la universidad del futuro, una universidad como la Unión Europea, con cercos, con vallas, con muros, a los que no pueden acceder los pobres. Y a propósito de ser piropaga, no sé si ustedes sepan el matoneo a que han sido sometidos los estudiantes que provienen de este programa, por ejemplo, en la Universidad de La Sabana, la Universidad de los Andes. En la Universidad de La Sabana empezaron a circular grafitis y mensajes en Facebook y en Twitter que decían que la Universidad de La Sabana se estaba llenando de delincuentes y de guisas, refiriéndose al programa de ser piropaga. Esa es la universidad de clase, la universidad segmentada que reaparece. Y otra universidad para los sectores medios de la población que quedan, que puede ser considerada como una universidad de maquila, para el capitalismo maquilero que se ha constituido en nuestros países. Es un fiel reflejo de ese tipo de capitalismo. Gracias, buenas noches. Muy interesante la conferencia. Pero hay una situación que a mí me preocupa, y no es solamente la disertación acerca del planteamiento, sino también las posibles soluciones que se deben formular a partir de. Me preocupa fundamentalmente el hecho de que estemos, como tú lo dices, insertos en un sistema donde cada vez es más agobiante toda la parte gubernamental, la parte positiva, y no solamente por parte del Estado Nacional, sino por parte de las grandes potencias que involucran cómo se debe hacer y de qué manera se debe hacer la educación en todos los países. Mi pregunta concreta es cómo hacer de alguna manera para salirse de este esquema. Si estamos en una sociedad mercantilista, donde al profesional hay que formarlo de acuerdo a como el mercado lo exige. Un profesional que en un momento dado no esté formado acorde a como el mercado le exige, pues es un profesional que no va a tener empleo y que no va a tener demanda en alguna parte. Entonces me gustaría saber cuál es el planteamiento que usted nos podría como de alguna manera vislumbrar para tratar de salir de ese estado de cosas. Gracias. Bueno, una de las características del pensamiento crítico es primero formular a fondo los problemas, ¿sí? Porque sobre muchos de ellos no se tiene conocimiento. Si uno mira la literatura que hay sobre la universidad contemporánea, en general es una literatura apologética de ese tipo de universidad, es decir, de la universidad mercantil, de la universidad de la ignorancia, como modelo ideal al que
que deberíamos haber llegado en buen momento y hemos llegado, ¿sí? U otro tipo de literatura se queda en recordarnos lo que dicen los grandes autores de la universidad, lo que decía Humboldt, lo que decía pensadores latinoamericanos también sobre la universidad, como Rafael Gutiérrez Girardot. Pero yo me he planteado un problema, a mi modo de ver, más importante y más fundamental en los tiempos actuales. Es desentrañar el modelo de universidad que hoy se ha construido y en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y eso es fundamental hacerlo desde una perspectiva crítica. Entonces el pensamiento crítico parte de formular y de demoler un poco la realidad existente. Una segunda fase consiste en formular algunas recomendaciones, pero no siempre uno tiene claro cuál es la salida. Y por el hecho de que uno no tenga claro cuál es la salida, uno no puede renunciar al pensamiento crítico. Porque sería renunciar a un elemento fundamental del ser humano y del ser humano que hoy contradice la lógica mercantil que se encuentra. ¿Sí? Entonces, al respecto, lo que yo le puedo decir es lo siguiente. Un segundo aspecto que se me olvidó mencionar con respecto a las dos primeras preguntas es que en este libro yo dedico un capítulo a las luchas de los estudiantes en 5 países de América, que son en su orden Colombia, Chile, México, Puerto Rico y Canadá. En distintos momentos, desde 1999 hasta 2011-2012, para ver cómo esta universidad genera los mismos tipos de problemas, exactamente iguales. Y si uno hace un cuadro comparativo entre estos 5 movimientos de estudiantes, donde marginalmente participaron los profesores, pero que fueron fundamentalmente estudiantes, encuentra uno la mayor parte de rasgos comunes, similares. La oposición a la mercantilización, la oposición a los créditos educativos y a la bancarización, la oposición a la proletarización docente, ¿sí? Porque son resultados similares que se presentan en todos estos casos. Y estos estudiantes, con sus reivindicaciones prácticas, plantean otro tipo y otro modelo de universidad. Otro tipo y otro modelo de universidad que vaya más allá de la lógica mercantil, que vuelva a plantear la necesidad de ver a la universidad como un bien público, pero también como un bien común. No solo como un bien público, sino como un bien común, que es ir más allá de la universidad como un bien público. Reivindicar la universidad como un bien público es exigir que el Estado asuma su responsabilidad, sobre todo financiera y presupuestal, para garantizar 100% los recursos de una institución. Pero pensar en la universidad como un bien común es precisamente desprenderse del Estado en todo lo que tiene que ver con la autonomía universitaria, con los programas, con los currículos, con los saberes, con los conocimientos, que vayan más allá de ser un bien público, que se conviertan en un bien común, que beneficie no solamente a la gente que llega a la universidad, sino que eso pueda beneficiar al conjunto de los seres humanos que viven en una sociedad determinada. Porque es que ustedes saben que hoy la universidad casi no es un bien público, menos un bien común, es un bien privado. Y el conocimiento también se ha convertido en un bien privado, como se expresa a través de las patentes. Patentes que monopolizan grandes laboratorios o grandes universidades privadas, como en el caso de Estados Unidos, que tiene la mayor parte de patentes del mundo, en muchos casos usufructuando saberes y conocimientos ancestrales, por ejemplo, de los pueblos indígenas de América Latina o de Asia, cuando les han expropiado, para el caso de América Latina, a comunidades indígenas de Guatemala o comunidades indígenas de México, el algodón de colores, por ejemplo, o ciertos tipos de maíz o de frijoles, que son producto de los saberes milenarios de los indígenas, por lo menos desde hace 4.000 o 5.000 años,
Ahora eso es producto de un laboratorio y de un investigador de una universidad de los Estados Unidos. Eso es privatizar el saber, expropiarle a los seres humanos el acceso a algo que es un producto común, que es un producto de todas las generaciones que han existido. Entonces la lucha contra la mercantilización está al orden del día. Lo que sucede es que por lo menos yo no tengo un recetario, ni lo quiero tener. No quiero un recetario que diga hay que hacer esto, lo otro o aquello. Yo lo que formulo es un análisis de los elementos, a mi modo de ver, más representativos de la universidad, y lo hago no solamente en el plano teórico, lo hago a partir de mi propia experiencia como profesor universitario y como estudiante también de universidad pública desde hace ya varias décadas, y que he visto y soportado la transformación de la universidad colombiana hasta convertirse en lo que hoy podemos ver, ¿sí? Entonces las sugerencias que yo hago al respecto están regadas a lo largo de este libro, y las personas interesadas, pues yo los invito a que lean el libro con espíritu crítico y polémico para que entre todos podamos construir una alternativa a esta educación mercantilizada y de la ignorancia. Pues eso está en las 500 páginas del libro. Y yo lo invito a que las lea. ¿Sí? Simplemente le puedo resumir lo siguiente. Yo tengo una hipótesis o una afirmación que suena bastante dura, y sobre todo cuando la pronuncio en la Universidad Nacional. Yo digo que la Universidad Nacional es la universidad de garaje más grande que hay en Colombia. Esta es una afirmación que escandaliza a la gente de la Nacional, porque se tiene el mito que la Nacional es una universidad especial y particular, que nunca ha sido tocada o no va a ser tocada por la privatización y la mercantilización. Mentiras. La Universidad Nacional está mercantilizada de principio a fin. Sus profesores son mercachifles en la mayor parte de los casos, con contadas excepciones. Y no es por una maldad intrínseca de los profesores, sino porque la estructura de funcionamiento de la Universidad de la Ignorancia conduce a eso. Si tuviéramos tiempo les podría leer un ejemplo que traje de una universidad pública, no de la Universidad Nacional, de una universidad más importante que la Universidad Nacional, una universidad de México, donde se denuncia, por ejemplo, plagio de un profesor reconocido, ¿sí?, que copió un libro y lo presentó como su tesis de doctorado, ¿sí? Y en este artículo se señala, no es una maldad intrínseca de ese profesor, es que el sistema, la Universidad de la Ignorancia, conduce a eso. ¿Por qué conduce a eso? Porque la característica de la Universidad de la Ignorancia son los resultados positivos. Por eso es que el pensamiento positivo también ha calado tan hondo en el mundo universitario y entre muchos profesores, ¿sí?, que prefieren comprar los libros de mercachifles como Duque Linares que libros críticos, ¿sí? Porque el lenguaje positivo es el de que todo está muy bien, no nos generemos problemas, ¿sí? Si hay problemas es porque tú no haces mala cara, pero si tú haces buena cara vas a tener empleo, ¿sí?, vas a superarlo todo en la vida. Entonces el problema es de superación personal, mijo, y adelante. Ese discurso cala muy bien en la universidad y en la Universidad de la Ignorancia, y a los profesores les fascina, a los profesores universitarios también les fascina ese tipo de discurso. La Universidad Nacional no está distante de esta lógica. En todos los niveles, la Universidad Nacional ya se rige por el sistema de créditos. Achicaron el número de semestres, los acortaron. Ya los estudiantes de la Universidad Nacional no pueden, como sucedía en la época en que yo estudié en la Universidad Nacional, en que uno se matriculaba a una carrera, pero uno podía, si quería y si tenía tiempo, dedicarse a otro mundo de cosas dentro de la universidad y uno no tenía que pagar nada adicional. Hoy eso es cosa del pasado. En la Universidad Nacional
el programa le ofrece un número de créditos por semestre. Y generalmente ese número de créditos los cubren las materias del programa. Entonces, si usted quiere estudiar música porque le gusta, o cine, o lenguas, que la universidad le ofrecía antes cursos gratuitos para eso, olvídese, la Universidad Nacional se los cobra, y bien caros, siendo estudiante de la universidad. Por ejemplo, ¿qué sucede con los auditorios de la Universidad Nacional? Funcionan con la lógica del capital privado. El León de Grey se lo alquilan a los profesores y lo tienen que pedir prestado con 6 meses, un año de anticipación porque está repleto. Y entonces lo que dicen es que le hacen un descuento. Entonces, si hacia afuera vale 5 millones de pesos la hora, usted por ser profesor de la Nacional se lo dejamos en 4.800.000 pesos. ¿Sí? Entonces, olvidémonos de la Nacional de otras épocas. La Nacional es el garaje universitario más grande de Colombia, por desgracia. Y yo tengo 2 títulos de la Universidad Nacional. ¿Sí? Pero la Nacional de ahora es otra cosa. Es una universidad absolutamente quieta y pasiva, en términos generales, con contadas excepciones. Ya pasaron los tiempos en que los estudiantes y profesores eran politizados, eran de izquierda, ¿no? Ahora en la Nacional predomina el pensamiento reaccionario, el pensamiento neoliberal, el pensamiento de la competencia, el pensamiento de los grupos de investigación, del GRULAT y del CEBELAT, que son mecanismos hechos precisamente para la competencia, para la competitividad, para que los profesores entre nosotros nos estemos matando como si viviéramos en una selva, la selva académica. La Nacional no está muy lejos de eso. Y si en algo se siente en la Universidad Nacional, es en los pregrados. Es en los pregrados. ¿Cómo interpretan ustedes lo siguiente, que es real y verídico que pasa en la Universidad Nacional? Llega un estudiante de 22, 23 años a hacer su maestría y la Nacional le dice, la administración le dice que le da una beca, pero que la condición como contraprestación, lo cual pone en duda que sea una beca, es que le dicte clase a estudiantes de pregrado, como profesor titular, no como asistente. Entonces imaginen ustedes una persona sin experiencia, que hasta ahora acaba de graduarse, que no fue formado para dictar clase, resulta dictando clase y sustituyendo en la práctica casi que de manera gratuita a profesores titulares que deberían dedicarse a eso. ¿Cómo puede ser la formación entonces de esos estudiantes de esos pregrados? Eso pasa en la Universidad Nacional. Y si pasa en la Universidad Nacional, imagínense el resto del país. La Universidad de Pamplona, que tiene medicina, carrera de medicina. Y esa carrera de medicina funcionaba hasta hace poco tiempo, no creo que haya cambiado la situación. Con un solo profesor de práctica. Esa es la Universidad de la Ignorancia, no nos digamos mentiras. Lo que pasa es que, pues como nosotros nos movemos en el mundo de la universidad, nos queda duro reconocer esa dura realidad. Se nos hace extraño, pero esa es la realidad en que nosotros vivimos. Y con respecto a la mercantilización, hasta no hace mucho tiempo sí era raro concebir la mercantilización de la educación, porque en el estado de bienestar, en los procesos de descolonización y las revoluciones sociales, uno de los factores fundamentales de esos proyectos era la educación. Entonces al capitalismo le quedaba muy difícil plantear la mercantilización brutal de la educación total. Eso solamente sucede en las últimas 3 décadas, cuando desaparece el bloque soviético, cae el estado de bienestar, quiebran los procesos de descolonización. Y entonces el capitalismo ve una frontera abierta para colonizar un nuevo terreno, el terreno de la educación, el terreno de la salud, el terreno de la cultura, que los mercantiliza, como hoy están efectivamente mercantilizados. Pero hace, digamos, 40 años era difícil encontrar propuestas incluso en el seno de fracciones importantes del capitalismo que plantearan la privatización de la educación. Nadie lo planteaba. Y si alguien lo planteaba, casi que era considerado lunático. Tuvo que pasar por una experiencia práctica, que fue básicamente la experiencia
del pinochetismo en Chile, para que se diera el primer paso conducente a convertir a la educación en una mercancía como cualquier otra. Y por eso hoy se dice que la universidad chilena pública es la universidad más cara y más mala del mundo. Los estudiantes chilenos quedan endeudados durante los próximos 30 años de su existencia. Y si se mueren, los familiares tienen que seguir pagando el crédito. Es decir, que ni siquiera en el más allá están libres de los bancos. Esa es la universidad de la ignorancia. Bueno, nuevamente agradecemos al profesor Ronald Vega Cantor por las luces que nos ha brindado. Tiene que cumplir un compromiso de manera que va a hacer entrega de los libros a los profesores afiliados al sindicato, el sindicato de profesores de la Universidad Autónoma. Entonces, al profesor le solicitamos por favor que